El océano, un reino vasto y enigmático, ha cautivado a la humanidad durante milenios. Sus profundidades esconden maravillas que van más allá de la imaginación, desde vibrantes arrecifes de coral llenos de vida hasta calamares colosales que acechan en el abismo. Sin embargo, bajo la belleza de la superficie se encuentran misterios que han perseguido nuestra conciencia colectiva durante generaciones. Historias de barcos desaparecidos, desapariciones inexplicables y susurros de civilizaciones perdidas han alimentado nuestra fascinación por las profundidades del océano, recordándonos que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, solo hemos arañado la superficie de sus secretos. Estos misterios a menudo se entrelazan con el mundo natural, desdibujando las líneas entre la realidad y el folclore. El Triángulo de las Bermudas, un tramo notorio del Océano Atlántico, se erige como un testimonio de esta fascinación perdurable. Su reputación como cementerio marítimo, donde barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro, ha generado innumerables teorías, que van desde explicaciones científicas hasta especulaciones sobrenaturales. Pero los enigmas del océano se extienden más allá del reino de lo inexplicable. Las leyendas de civilizaciones perdidas, tragadas por las olas o descansando silenciosamente en el fondo del océano, continúan encendiendo nuestra imaginación. La más importante de ellas es la historia de la Atlántida, una civilización tecnológicamente avanzada que tuvo un final catastrófico. Su historia, transmitida a través de milenios, sirve como un poderoso recordatorio del poder del océano y de la transitoriedad de incluso las sociedades más grandes. El atractivo de estos misterios reside en su capacidad para desafiar nuestra comprensión del mundo. Nos recuerdan que, a pesar de nuestro progreso, todavía hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, reinos donde la lógica y la razón flaquean ante lo desconocido. En las siguientes secciones profundizaremos en dos de los enigmas más perdurables del océano: el Triángulo de las Bermudas y la ciudad perdida de la Atlántida. Acompáñenme mientras navegamos por las traicioneras corrientes de la historia, la ciencia y la especulación en busca de respuestas a estos cautivadores misterios. El Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo, se ha ganado su lugar en la cultura popular como un cementerio marítimo. Se dice que esta región del Océano Atlántico Norte, a menudo representada como una zona triangular, es responsable de las desapariciones inexplicables de numerosos barcos y aviones a lo largo de la historia. Si bien sus límites exactos siguen siendo objeto de debate, el triángulo se define típicamente por sus vértices: Miami, Florida, San Juan, Puerto Rico y las Bermudas. La leyenda del Triángulo de las Bermudas comenzó a tomar forma a mediados del siglo XX, alimentada por una serie de desastres marítimos y desapariciones inexplicables. Los relatos sensacionalistas en periódicos y revistas, a menudo adornados con afirmaciones fantásticas, solidificaron aún más la reputación de la región como una zona de peligro. La ausencia de restos de muchos de los barcos desaparecidos solo profundizó el misterio, dando lugar a especulaciones sobre fuerzas sobrenaturales y fenómenos de otro mundo en juego. A pesar de la creencia generalizada en sus peligros, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un fenómeno poco definido y científicamente infundado. Si bien es cierto que varios barcos y aviones han desaparecido dentro de sus límites, la frecuencia de estos incidentes no es estadísticamente mayor que en otras áreas del océano con mucho tráfico. Además, muchas de las desapariciones atribuidas al triángulo tienen explicaciones plausibles basadas en factores ambientales, error humano o fallas mecánicas. Sin embargo, el Triángulo de las Bermudas sigue cautivando la imaginación, sirviendo como un crudo recordatorio del poder del océano y la fragilidad de los esfuerzos humanos. Los misterios que rodean a esta región, ya sean reales o imaginarios, han inspirado innumerables libros, documentales y relatos ficticios, consolidando su lugar en la cultura popular como un reino donde la realidad se confunde con lo inexplicable. La notoriedad del Triángulo de las Bermudas proviene de las numerosas desapariciones asociadas con sus turbias profundidades. Entre los casos más famosos se encuentran la pérdida del vuelo 19 y el hundimiento del USS Cyclops, ambos sin resolver hasta el día de hoy. Estos incidentes, envueltos en misterio, han cimentado la reputación del Triángulo como una zona de peligro marítimo. El vuelo 19, un escuadrón de 5 bombarderos torpederos, desapareció el 5 de diciembre de 1945 durante una misión de entrenamiento.
El vuelo, compuesto por pilotos experimentados, desapareció después de informar de extrañas lecturas de la brújula. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda, nunca se encontraron restos. La desaparición del vuelo 19 sigue siendo uno de los misterios de la aviación más desconcertantes. Otro incidente notable es la desaparición del USS Cyclops en marzo de 1918. El barco, con más de 300 tripulantes, desapareció sin una llamada de socorro mientras navegaba desde Barbados a Baltimore. A pesar de las extensas búsquedas, nunca se encontró rastro del Cyclops ni de su tripulación. La falta de una señal de socorro y la ausencia de restos han dado lugar a diversas teorías, pero el destino exacto del Cyclops sigue siendo un misterio. Estos incidentes, junto con muchas otras desapariciones inexplicables, han contribuido a la mística del Triángulo de las Bermudas. Si bien muchos de estos casos pueden atribuirse a fenómenos naturales o errores humanos, la falta de evidencia concluyente ha permitido que la especulación prospere. El misterio perdurable de estos barcos desaparecidos sigue cautivando la imaginación del público, asegurando que la leyenda del Triángulo de las Bermudas perdure. Los misterios del Triángulo de las Bermudas han generado una multitud de teorías, que van desde explicaciones científicamente plausibles hasta especulaciones descabelladas que involucran actividad extraterrestre y distorsiones temporales. Aunque la comunidad científica en gran medida descarta la noción de una fuerza sobrenatural en juego, la falta de respuestas definitivas para algunas desapariciones continúa alimentando la especulación y el debate. Una de las explicaciones científicas más comunes para los supuestos peligros del triángulo es la presencia de hidratos de metano en el lecho marino. Estos depósitos, similares al hielo, se encuentran en grandes cantidades en algunas áreas del fondo del océano y pueden liberar enormes burbujas de gas metano que ascienden a la superficie. Estas erupciones de gas, si son lo suficientemente grandes, podrían hundir barcos al reducir la flotabilidad del agua o causar fallos en los motores de los aviones al interrumpir el flujo de aire. Otra teoría apunta a la corriente del Golfo, una corriente poderosa que fluye a través del Triángulo de las Bermudas. Esta corriente de rápido movimiento puede crear olas gigantes, enormes paredes de agua que aparecen repentinamente y pueden abrumar fácilmente, incluso a grandes embarcaciones. La naturaleza impredecible de estas olas, junto con su tamaño y poder, podría explicar la desaparición repentina y misteriosa de barcos en la región. En el lado más especulativo, algunas teorías atribuyen los misterios del triángulo a anomalías magnéticas inusuales o variaciones en el campo electromagnético de la Tierra. Los defensores de esta teoría sugieren que estas anomalías podrían interferir con los equipos de navegación, llevando a la desorientación y, en última instancia, al desastre. Sin embargo, no hay evidencia científica que respalde la existencia de tales anomalías en el Triángulo de las Bermudas. Otras teorías más extravagantes involucran abducciones extraterrestres, portales a otras dimensiones y restos de tecnología avanzada de la ciudad perdida de la Atlántida. Aunque entretenidas, estas teorías carecen de cualquier evidencia creíble y son generalmente desestimadas por la comunidad científica. A pesar de la fascinación perdurable con el Triángulo de las Bermudas, numerosos estudios no han logrado establecer un aumento estadísticamente significativo en las desapariciones dentro de sus límites en comparación con otras áreas del océano igualmente transitadas. De hecho, al considerar variables como los patrones climáticos, la densidad de tráfico y los tipos de embarcaciones que atraviesan el área, la tasa de incidentes del Triángulo de las Bermudas cae dentro de parámetros normales. Las compañías de seguros, conocidas por sus meticulosas evaluaciones de riesgos, no cobran primas más altas para barcos o aviones que viajan a través del Triángulo de las Bermudas. Esto sugiere que, desde un punto de vista estadístico, la región no representa un mayor riesgo que otras rutas marítimas comparables. Esta falta de evidencia actuarial socava aún más la noción del Triángulo como una zona inherentemente peligrosa. La persistencia del mito del Triángulo de las Bermudas puede atribuirse, en parte, al sesgo de confirmación, un sesgo cognitivo donde los individuos tienden a favorecer la información que confirma sus creencias existentes, mientras desestiman la evidencia que las contradice. La creencia generalizada en los peligros del Triángulo, alimentada por informes sensacionalistas de los medios y la cultura popular,
ha llevado a un enfoque desproporcionado en los incidentes que ocurren dentro de sus límites, mientras se ignoran eventos similares en otras partes del mundo. Además, la falta de respuestas definitivas para algunas desapariciones, como el vuelo 19 y el USS Cyclops, ha permitido que la especulación florezca. La ausencia de restos, aunque añade al misterio, no necesariamente apunta a fenómenos sobrenaturales o inexplicables. El océano es un entorno vasto e implacable, y la recuperación de restos, incluso con tecnología moderna, puede ser extremadamente difícil, especialmente en aguas profundas o áreas con corrientes fuertes.